Bueno, continuamos con la información y vamos a seguir con el tema del plástico que acaba de aprobar el Pleno del Congreso y exonerado de segunda votación, es decir, solo está para que el presidente Martín Vizcarra promulgue la regulación sobre el uso del plástico y para que nos dé más detalles y nos cuente en concreto qué es lo que se ha aprobado en el Pleno del Congreso. Ya estamos en la línea con Carmen Heck, es directora de políticas de Oceana. Carmen, muy buenas tardes, gracias por comunicarte con RPP Televisión. Buenas tardes, Omar. Un gusto. Carmen, en principio queríamos preguntarte en detalle, ¿qué es lo que ha aprobado esta tarde el Pleno del Congreso referido a la regulación sobre el uso del plástico? Lo que el Congreso ha aprobado es una ley integral que incluye medidas de diferente tipo para reducir el uso y fabricación de plásticos desechables. Ajá, ¿qué tipo de medidas? Mira, las medidas son de diferente tipo. Tienes medidas que buscan restringir la fabricación y consumo de algunos plásticos desechables, como por ejemplo bolsas, envases de Tecnopor, vasos descartables, estableciendo plazos progresivos para la implementación de estas restricciones. ¿Cuándo empezarían, detengámonos ahí, cuándo empezarían a regir estas restricciones para que las empresas ya no puedan producir la cantidad de plásticos, Tecnopor, cañitas que producían con frecuencia? ¿Cuándo empieza esto? Mira, la restricción para lo que es fabricación tiene dos plazos diferenciados. Hay un plazo de 1 año para algunos productos muy específicos como son los sorbetes y las bolsas menores a 30 centímetros, o sea, las bolsas de 30 por 30. Ya. Las más chiquitas. Y tienes un plazo de 3 años para lo que son envases de Tecnopor, otro tipo de bolsas plásticas y también vasos, platos, cubiertos descartables. Y dime tú, Carmen, ¿cuál es lo que más se usa? ¿Lo primero que tiene un plazo de 1 año o lo segundo que todavía tiene un plazo de 3 años para empezar a limitar su producción? Lo que más se usa es lo que tiene plazo de 3 años, pero las de plazo de 1 año son las más fáciles de erradicar porque en realidad son productos innecesarios, ¿no? Como las cañitas, que en realidad depende de cada consumidor si desea usarlas o no usarlas, o estas bolsas de proporciones muy pequeñas, donde en realidad, por ejemplo, cuando uno va a una farmacia y compra un paquetito de pastillas, no necesitas la bolsa que te entregan. Es decir, por eso Carmen, son los plazos diferenciados. De acá a 1 año, al menos, ya no se van a producir más cañitas, ya no se van a producir más bolsitas, estas pequeñas innecesarias que se tiran casi de inmediato. Eso de acá a 1 año ya no va a haber producción. Así es. Y en 3 años ya viene todo lo demás. Así es. Y además hay un plazo incluso más corto, de 4 meses, para lo que es el ingreso de este tipo de productos a algunas áreas muy vulnerables, como áreas naturales protegidas, playas, etcétera. Entiendo, eso ya el ingreso, no la producción, sino que estos productos no ingresen a áreas sensibles. Exacto. Bueno, pero ahí va a ser muy complicada la fiscalización, me imagino. Bueno, ahí va a ser clave el trabajo que se haga con los gobiernos locales. Entiendo. Y digamos, eso es por el lado de la producción, por el lado de la empresa productora. ¿Qué otras medidas establece esta ya ley, digamos, de cara al consumidor? No sé. Sí, otra medida importante es la creación de incentivos económicos para desincentivar el uso de bolsas plásticas. Con la aprobación de la ley se está determinando que ya los establecimientos comerciales no van a poder entregar bolsas de manera gratuita, sino que van a cobrar por ellas. Y se está creando un impuesto por la entrega de bolsas plásticas, ¿no? Entonces uno como consumidor, si quiere recibir bolsas plásticas, por ejemplo, cuando va a un supermercado, va a tener que ser consciente que esa bolsa va a tener un costo económico para él, ¿no? Con este tipo de medidas se busca incentivar que los consumidores tengamos más conciencia y recordemos llevar nuestra bolsa de tela o algún otro tipo de bolsa reutilizable y evitemos así tener que pagar por bolsas plásticas que contaminan el ambiente. Y eso de cara al consumidor, estos incentivos, digamos, para que la gente deje de usar el plástico, ¿desde cuándo va a empezar a regir?
El tema del impuesto rige, me parece que es a mediados del próximo año. Ok. 2019, sí. Entiendo. Entonces todavía se le ha dado un plazo prudencial, y es más, bastante prudencial, si hablamos de 3 años para implementarlo al sector privado, a las empresas, para que puedan implementar estas nuevas medidas. Así es, creemos que es un plazo realista, ¿no? Que va a permitir, por un lado, a la industria adaptarse y también al consumidor a educarse, a conocer qué otras alternativas tiene y poder migrar todos como país hacia una economía circular del plástico, ¿no? Que quiere decir, básicamente, que pensemos en reducir la cantidad de plástico que usamos y en alargar la vida de los productos que sí consumimos, ¿no? Optar por opciones reutilizables como termos en lugar de botellas descartables, como bolsas de tela, como llevar tu tupper en lugar de permitir que te entreguen un contenedor de Tecnopor. Entonces, poco a poco se va a ir migrando hacia esta nueva forma de consumir los productos plásticos, ¿no? Y por eso la norma también incluye medidas de educación, ¿no? Y de obligación de incluir mensajes educativos para el consumidor. Carmen, ¿cuáles son los efectos inmediatos que se ha visto en los países donde ya se ha aplicado esta regulación? Perú no es el primero que aplica este tipo de regulaciones, ya se viene aplicando en varios países de América Latina. ¿Han evaluado cuál es el impacto directo de estas medidas, este tipo de medidas? Sí, es cierto, ya son casi 40 países, sin incluir la Unión Europea, que también acaba de aprobar una ley con medidas similares a la nuestra. Muchos de ellos tienen normas muy recientes, ¿no? En el caso de Chile, por ejemplo, todavía no se puede medir el impacto, pero en el caso de Colombia, que ya tienen un par de años con una norma similar para el caso de bolsas, ya han tenido en el primer año de implementación una reducción del 30% en el consumo de bolsas plásticas. 30%. Sí, es un impacto importante, ¿no? Y dime, ¿es la norma, es la ley que desde la sociedad civil, desde Oceana, esperaban? ¿Le falta dientes, le falta fuerza, le falta algo desde el punto de vista de ustedes? Lo pregunto porque entiendo que, por ejemplo, desde la Sociedad Nacional de Industrias, desde el sector de plásticos, no han estado muy contentos con esta norma. Sí, mira, desde Oceana creemos que es una norma bastante ambiciosa, tiene una visión integral del problema, estamos contentos con el texto que se ha aprobado. Sin embargo, como cualquier iniciativa es perfectible y creemos que más adelante se puede trabajar también nuevas regulaciones que estén enfocadas ya a lo que es la responsabilidad extendida del productor. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas, además de buscar reducir la cantidad de plásticos que usan, tienen que ser responsables del ciclo de vida de los productos que generan, ¿no? Invertir ya no solamente en producir el recurso, el envase, por ejemplo, sino también en tener sistemas de recuperación de sus envases para poder reinsertarlos en la cadena productiva, ¿no? Que es un enfoque que en la Unión Europea, por ejemplo, ya se viene implementando desde hace algunos años con buenos resultados. Ahora, ¿vale decir que sin la necesidad también de que se haya implementado una ley, me da la impresión, y lo he visto en varios centros comerciales, sobre todo supermercados, han tratado de reducir, por ejemplo, el uso del Tecnopor, que era muy habitual para la venta de jamonadas, quesos? Están tratando cada vez más de reducir este uso, es decir, desde el sector privado, varias empresas están tratando de poner lo suyo sin necesidad de que haya una ley también, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, lo que ha hecho el Congreso en realidad es recoger la preocupación que ya se venía dando desde la sociedad civil y desde empresas responsables que han venido implementando iniciativas y buenas prácticas. Como tú dices, hay supermercados, por ejemplo, que ya no están utilizando Tecnopor. Hay tiendas por departamentos donde ya no se están entregando bolsas plásticas o se está incentivando al comprador a llevar su propia bolsa. Y hay también municipalidades, por ejemplo, que ya habían aprobado ordenanzas para restringir el uso de ciertos productos plásticos dentro de su jurisdicción. Entonces, en realidad esto es un consenso, ya, digamos, el país entero siente la necesidad de tomar medidas para reducir la contaminación por plásticos y en buena hora el Congreso ha tomado esta preocupación y gracias a eso hoy contamos con una política pública que nos va a permitir avanzar hacia un país más sostenible, más ecoeficiente y menos contaminado, lo que va a beneficiar a nuestra salud y a nuestra economía también.
Perfecto, Carmen, muchas gracias por todas estas luces. Carmen Heck, ella es directora de políticas de Oceana, explicándonos en detalle cuáles son las implicancias de esta ley que regula el uso del plástico y con los periodos de adaptación que tienen. Esto no va a ser de la noche a la mañana, no es que el 1 de enero ya se acaba el uso del plástico y la producción del plástico, no señores, va a haber etapas de implementación, una primera etapa de 1 año, para cañitas, para bolsas muy pequeñas y otra segunda etapa de 3 años. 3 años para que la industria, para que el sector privado se adapte y se adapte a los nuevos tiempos. Y se adapta a una realidad como la que vivimos, que tenemos un mar contaminado y que el plástico termina contaminando todo, nos termina contaminando a nosotros mismos como individuos cuando comemos esos pescados tan ricos que se han comido una bolsita de plástico. Así que adaptarse a los nuevos tiempos. Vamos a otros temas porque lo general